Creo que por lo menos a los que hacen el esfuerzo por venir, pues es una obligación de mi parte. Entonces les voy a dar la explicación debida y agradeciéndoles pues que estén aquí. Bueno, el tema de hoy es el ciclo de la Navidad y la Epifanía. La vez pasada habíamos hablado de el Adviento, ¿no? Conviene tener presente un detalle que ya ustedes han oído, que la Pascua es el misterio que da origen al culto de la Iglesia cristiana. Es decir, que el culto en la Iglesia nació para celebrar el triunfo del Señor resucitado. Ahí es donde nace. Y no solamente eso, nace allí la fe cristiana. Por eso no es de extrañar que en los primerísimos tiempos de la Iglesia se celebrase el domingo como la única fiesta que se tenía y se le llamó el Día del Señor. Pero ese Día del Señor es la Pascua. Entonces, una única fiesta, el domingo, Día del Señor, la Pascua semanal. A partir del siglo II, es decir, de los años 100 en adelante, se empezó a celebrar anualmente la Pascua. Pero como se originaba en el domingo, esta Pascua anual se va a llamar el Gran Domingo. A este Gran Domingo se le antepuso una preparación que es el Triduo Pascual. Y luego se le prolongó con 50 días de celebración. Eso es el comienzo. ¿Cómo aparece lo que hoy es la fiesta de Navidad y la Epifanía? Aparece de forma independiente de la Pascua, que era la única fiesta que se tenía, pero siempre en relación con la Pascua. Navidad y Epifanía inicialmente eran una única festividad. Si el domingo celebraba la Pascua del Señor, Navidad y Epifanía celebra la encarnación del Hijo de Dios. Sin embargo, esta celebración adquirió distintos matices. En la parte del oriente se celebró el 6 de enero como manifestación del Señor en la carne humana a toda la humanidad. Es la aparición del Hijo de Dios encarnado. En la parte occidental, en Roma, se va a celebrar el 25 de diciembre, 6 de enero en Oriente, el 25 de diciembre en Roma, y se le va a llamar la fiesta de la Natividad del Señor. Pero tanto la Epifanía, la manifestación de Jesús, como la Natividad celebran el mismo misterio de la encarnación. Consecuencia, lo que fue una única fiesta en un comienzo, terminó en dos fiestas distintas, Navidad y Epifanía. Haciendo un poco de la historia de esas celebraciones, podemos decir lo siguiente.
la celebración de Navidad el 25 de diciembre es de origen romano. Y hay dos razones para esta celebración. La primera es cristianizar la fiesta pagana que se celebraba en Roma. ¿Cuál era esa fiesta pagana? Vamos a tratar de decirlo de manera muy sencilla. En el año 275, el emperador Aureliano estableció la fiesta llamada del Sol Invicto, Sol Invencible, que se debía celebrar el 25 de diciembre, que corresponde con lo que se llama el solsticio de invierno, cuando la noche se va acortando y se va alargando el día. Por eso el sol invicto, el sol no vencido, ahora empieza otra vez con toda su fuerza. Los días empiezan a alargarse. Pero se da el caso que los romanos celebraban lo que llamaban las Saturnales. Eran unas festividades en honor de Saturno, el dios de los campos, de los sembrados, ¿no? Y era prácticamente una semana, del 17 al 23 de diciembre. Eran muy solemnes y muy participadas. Había banquetes públicos, fiestas, adornos vegetales en las casas, intercambio de regalos entre la gente, pero al mismo tiempo un gran desenfreno. Esto es lo que para la iglesia resultaba inaceptable, que los cristianos participaran en las Saturnales, porque se apuntaban también a estas orgías, que era una fiesta sexual después de todo. Ahora, la fiesta del Sol Invicto, que como dije fue establecida por el emperador Aureliano, se debía celebrar el 25 de diciembre. Pero, como acababan de empezar las fiestas saturnales, resulta que las fiestas en honor a Saturno y la fiesta del Sol Invicto se fundieron. Y prevalecía este desenfreno. Entonces, en el año 350, el Papa Julio I pidió que se celebrara el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y 4 años después, en el 354, el Papa Liberio oficializó el 25 de diciembre como el día del nacimiento del verdadero Sol Invicto que es Jesús. Lógicamente, la fecha del 25 de diciembre pues no es la fecha del nacimiento histórico de Jesús. Es una fecha adoptada por la Iglesia de Roma para de esa manera hacer que los cristianos tuvieran una fiesta de primer orden y se alejaran de los bacanales y todo eso de las fiestas romanas. Para los estudiosos, el nacimiento de Jesús debió tener lugar entre mayo y julio, por una razón muy sencilla. El dato que nos trae Lucas de los pastores que estaban en el campo con sus rebaños, eso no es posible en invierno. En invierno los rebaños estaban recogidos y no los sacaban a los campos. ¿Por qué? Por las heladas, por el frío, pues. En cambio, desde la primavera
los ganados estaban afuera. Todos los pastores debían cuidarlos. Entonces, el 25 de diciembre obedece a ese deseo de la iglesia de cristianizar una fiesta pagana, traduciéndola en términos cristianos. El verdadero sol invencible es Cristo. Hay otra razón, la segunda. Decía que hay dos razones para esta fiesta. Es la necesidad de reafirmar la encarnación del Hijo de Dios contra las herejías de los siglos IV y V que negaban que Jesús fuera realmente hombre. Es la herejía que se llama docetista. Docetista viene de una palabra griega, dokein, que significa parecer, ¿ya? Entonces ellos sostenían que Jesús tenía la apariencia de hombre, pero no era hombre, era Dios. Es una herejía. Y entonces en este caso, la fiesta de Navidad se convierte en la fiesta del misterio de la encarnación, o sea, de la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesús. Esas son las dos razones históricas que están de por medio para establecer el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento de Jesús. Inicialmente se celebró en Roma, pero luego se fue extendiendo. Llegó al norte de África, donde estaba San Agustín, al norte de Italia, a España. También llegó al oriente, a Antioquía de Siria, pero siempre se le consideró como una fiesta llegada desde Roma. Ahora, es interesante este detalle que les voy a dar. La primitiva celebración de Navidad solo incluía una misa celebrada solemnemente por el Papa en la Basílica de San Pedro a las 9 de la mañana. Esa es la primerísima celebración. A las 9 de la mañana en la Basílica de San Pedro el Papa celebraba la Eucaristía de Navidad. Más adelante el Papa Sixto III, del siglo IV, introdujo la costumbre de celebrar la misa de medianoche, pero ya no va a ser en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor. Es la misa que se le conoce con el nombre de Misa del Gallo. O sea, en el siglo IV el Papa Sixto III introduce esa costumbre, ¿verdad? Una misa a medianoche. Ya veremos por qué a medianoche. En el siglo VI, en los años 500, se introdujo la misa de la aurora, la misa del amanecer. Entonces ya tenemos tres misas. La misa de las 9 de la mañana del Papa, la misa del gallo a medianoche y ahora de la aurora. De esta manera, el Papa celebraba 3 misas en Navidad en distintas iglesias. Esta costumbre ya se generalizó para toda la iglesia en el siglo XVI, los años 1500. En el siglo V, los años 400, en Roma empezó a celebrarse lo que se llamó la octava de Navidad, o sea, toda la semana siguiente al 25, ¿verdad? Y sobre todo el día último, el octavo. Esta semana tenía connotaciones especiales. Así lo demuestran la celebración de varias fiestas de santos que tuvieron una especial cercanía con Cristo recién nacido. San Esteban, el 26 de diciembre. San Juan Evangelista,
el 27 de diciembre. Los santos inocentes el 28 de diciembre. O sea, tienen una especial relación con Cristo. San Esteban es el protomártir, el primero de los que dieron la vida por Jesús. San Juan es el que penetró profundamente el misterio de Cristo. Los inocentes están en el contexto de la Navidad. Eso en cuanto a la Navidad, fíjese que ha habido una evolución también. 3 misas que damos al final, ¿verdad? La Epifanía. Si la Navidad tiene origen en Roma, la Epifanía tiene origen en las iglesias orientales. Epifanía significa automanifestación, el mostrarse, ¿verdad? Y se refería originalmente a la llegada del rey o del emperador. Hizo su aparición el emperador. También se empleó para indicar la aparición de un Dios o una intervención divina. Lo que hoy llamamos en nuestro lenguaje católico las apariciones. ¿Ya? Entonces, era una manifestación o aparición del Dios o de una intervención divina. Fácilmente los cristianos aplicaron el término al nacimiento de Cristo, porque allí es la aparición de Dios en forma humana. Pero tiene también su propia historia. Repito que tiene origen en las iglesias de la parte oriental. Apareció en Egipto ya muy temprano, en el siglo III, o sea, en los años 200. Y de Egipto pasó a Jerusalén y a Siria en el siglo IV, los años 300. Se originó en Egipto, los 300 se va extendiendo. No aparece con mucha claridad cuál era la finalidad o el objeto de esta fiesta. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, en el siglo IV, solamente conmemoraba el nacimiento de Cristo. Eso era todo. En cambio, en Egipto, era la fiesta del bautismo del Señor, considerándose la manifestación solemne de su divinidad, como lo manifiesta aquella voz: es mi Hijo muy amado. En otras iglesias orientales, además, se añadió a la conmemoración del nacimiento de Cristo el recuerdo de las bodas de Caná de Galilea, porque siguiendo el Evangelio de Juan, esa sería la primera manifestación de Jesús como Dios. Entonces, fíjense, la Epifanía, de ser la Navidad, pasa a ser fiesta del bautismo, conmemoración de las bodas. Esto en la parte oriental. Ahora, ¿por qué se establece esta fiesta de la Epifanía en Oriente? Mire, tiene un origen idéntico al de la Navidad de Roma. Se trata de cristianizar la fiesta pagana. También en Oriente, y sobre todo en Egipto, los paganos celebraban la fiesta del sol invicto, pero lo hacían a lo grande, ¿verdad? Durante todo el fin de año. Los cristianos celebraban la Navidad en Oriente 13 días después del 25 de diciembre, o sea, el 6 de enero.
pero siempre haciendo ver que el verdadero sol invencible es Cristo, porque ya para el 6 de enero el aumento de la duración del día es más notorio. Ya se ve que se ha consolidado el sol. Entonces quieren tomar ese dato para decir, ¿saben cuál es el verdadero sol? Cristo. Es la verdadera y única luz que ilumina el mundo. Entonces ahora encontramos dos polos, digamos así, de celebración. Roma con la Navidad, el 25 de diciembre. Oriente con la Epifanía, el 6 de enero. Pero ambas inicialmente celebran la misma realidad, el misterio de la Encarnación. Llegó un momento en que Roma aceptó también la fiesta de la Epifanía. Pero entonces, ¿cómo hacer dos fiestas del nacimiento de Jesús? ¿Y qué es lo que hace? Conserva el nombre de Epifanía, pero le cambia el significado. Ahora celebra la visita de los magos, considerados como la primicia de los gentiles, con la manifestación de Jesús como Señor a todos los pueblos. Entonces, Jesús nace como esa estrella reluciente, ¿verdad?, para todo el mundo. Y esa estrella atrae a los gentiles, a los paganos. Y los magos son la primicia de esos paganos que encuentran al verdadero Señor. Al aceptar la fiesta de Epifanía, las iglesias occidentales, con sede en Roma, entonces distinguen claramente el objeto de las dos celebraciones. El nacimiento de Jesús en Navidad, el 25 de diciembre, y el homenaje de las naciones en la Epifanía, el 6 de enero, que es lo que conocemos. En Oriente se terminó aceptando la Navidad romana como fiesta del nacimiento de Jesús, pero la Epifanía pasó a ser sobre todo la fiesta del bautismo de Jesús. Y ustedes preguntarán, pero el bautismo, ¿y por qué es su manifestación? Ya les dije, aquella voz que se escucha cuando Jesús acaba de salir de las aguas del Jordán, este es mi Hijo amado. Entonces la manifestación de la divinidad de Jesús. Esto en la historia. ¿Cómo está organizado hoy el ciclo de Navidad después del Vaticano II? Bueno, esta reforma del Vaticano II establece que el tiempo de Navidad se extiende de las primeras vísperas de la Natividad del Señor, o sea, desde el 24 a partir de las 3 de la tarde, hasta el domingo después de Epifanía o del 6 de enero. Porque la Epifanía en la Reforma Vaticana ha quedado variable la fecha, ¿ya? Este año que viene casi se celebra todo junto. Sábado 25 de diciembre, domingo 26 de diciembre, la fiesta de la Sagrada Familia. Luego viene el 1 de enero y el 2 de enero es la Epifanía. O sea, esto va a todo gas. La misa de la Reforma Vaticana introduce la misa de la vigilia de Navidad en la tarde del 24 de diciembre. Es la antigua misa que se celebró a las 9 de la mañana.
El día de Navidad pueden celebrarse las 3 misas, siguiendo la antigua tradición romana: la de la noche, la de la aurora y la del día. La semana siguiente de Navidad, que es la octava, presenta una serie de conocidas celebraciones en la Reforma Vaticana II. El domingo siguiente a la Navidad es la fiesta de la Sagrada Familia. Este año, como la Navidad es sábado 25, ¿verdad? Entonces, domingo 26 es la Sagrada Familia. El 26 de diciembre, fiesta de San Esteban Protomártir. Este año no se va a celebrar por esa razón. El 27 de diciembre, la fiesta de San Juan siempre. 28 de diciembre, la fiesta de los santos inocentes. El 1 de enero, que es la octava de la Navidad, es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El 6 de enero es la Epifanía del Señor, pero pueden variar las fechas. El domingo que sigue, después del 6 de enero, es el bautismo del Señor, con el que se cierra el ciclo Navidad-Epifanía. En realidad, esta reforma del Vaticano II conserva sustancialmente el orden anterior del tiempo de Navidad, pero lo ha enriquecido enormemente. Por ejemplo, al colocar la misa de la vigilia de Navidad, la recuperación de la celebración de la maternidad divina de María el 1 de enero, la fiesta de la Sagrada Familia trasladada al domingo después de Navidad. Entonces ha recuperado allá con un mayor sentido una serie de solemnidades, ¿verdad?, que tienen que ver con el misterio de la Encarnación, la Navidad. Les voy a dar unos cuantos elementos de la solemnísima liturgia de la Navidad, porque es realmente solemne. Primero hago una observación, es esta: la solemne liturgia de Navidad prevé 4 celebraciones de la Eucaristía, desde la víspera de la Navidad del 24 de diciembre hasta el anochecer del 25 de diciembre. Son 4 celebraciones. Sin embargo, debido a las circunstancias de la vida de hoy, donde ha crecido enormemente el desinterés por la vida religiosa, ponía un ejemplo hoy que le celebraba la Navidad allá a los del hogar de ancianos. Antes, cuando nosotros éramos chiquillos, y hasta hace no mucho tiempo, se oía esta expresión: ya viene el niño Dios. Ya viene el niño Dios. Hoy, de los que hablan en términos parecidos, dicen: ya viene Papá Noel, ya viene Santa Claus, ya viene el colacho, que es totalmente pagano. O sea, estamos volviendo a la inversa de lo que hizo la Iglesia de Roma, de cristianizar las fiestas. Ahora las han paganizado, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, el desinterés por todo lo que es religioso. Ha aumentado el indiferentismo religioso. También están las condiciones de seguridad, ¿verdad? Andar ahí a medianoche hoy pues no deja de ser un peligro. Por esa razón, hoy no se observa el orden de las celebraciones. Y la celebración de medianoche, que es la principal, porque
a partir de las 12 de medianoche, estamos en el 25 de diciembre, ¿verdad? Se ha adelantado al 24 a las primeras horas de la noche. No se celebra la misa de la aurora, a no ser en los conventos, y no en todos tampoco, ¿no? Y la misa propia del día de Navidad, qué dolor, es muy poco concurrida. Entonces, una liturgia tan solemne como vamos a ver, pues queda reducida a nada. Es una pena, pero debemos hacer un esfuercito para conocer por lo menos la liturgia de estos días. Y si no asistimos a la Eucaristía, por lo menos tengamos un poco de meditación, de reflexión, de recuerdo de lo que está celebrando. Empecemos por la vigilia del 24 de diciembre por la tarde. Como dije, no es frecuente que se celebre esta misa, porque como decíamos, si son poca la gente que asisten a la gran celebración, que van a llegar aquí, qué sé yo, a las 5 de la tarde, el día 24. Nada, estarán en los supermercados, estarán colmando los centros comerciales, pero nada de esto, ¿no? Sin embargo, esta celebración de la víspera es realmente hermosa. Miren, la antífona de entrada le ofrece sentido a la celebración. Hoy van a saber que el Señor vendrá y nos salvará, y mañana contemplaremos su gloria. Qué bonita exhortación, ¿verdad? Hoy van a saber que el Señor vendrá, y mañana contemplarán su gloria. Estas lecturas que nos presenta la misa de la víspera pueden servir para meditación y oración personal, porque son muy hermosas. En la primera lectura, el profeta Isaías anuncia una nueva intervención divina. Se acabó el tiempo de la infidelidad de Israel y de sus conversiones pasajeras, porque el Señor va a renovar su alianza, que será como un matrimonio maravilloso, cuya indisolubilidad estará garantizada por un amor eterno recíproco. Miren las frases de Isaías. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Miren, es un lenguaje hasta erótico el que se utiliza, ¿verdad? Esa alegría de la cohabitación conyugal, dice, así como la disfruta la pareja, así la disfruta el Señor contigo. Es profundo. El día en que el Hijo de Dios se hizo carne, uno de nosotros, se pudo constatar la alianza de Dios con nosotros, que Dios hacía con nosotros. Porque en Jesús, verdadero Dios, auténtico y verdadero hombre, la naturaleza humana se ha desposado con la naturaleza divina. La segunda lectura es un resumen de la historia de salvación que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice que Jesús, descendiente de David, es el Salvador, a quien Juan Bautista preparó el camino y del que dio testimonio. El Evangelio es de San Mateo, presenta lo que se llama la genealogía de Jesús, para decirnos que Jesús es verdadero hombre, que tiene sus raíces lejanas en la promesa hecha por Dios a Abraham, pero también tiene sus orígenes cercanos en Dios, porque María quedó encinta por obra del Espíritu Santo,
y porque se integra en la descendencia de David a la que pertenece José. Esa es la misa de la víspera. Realmente que hasta el punto de vista emocional es profundo, porque nos está preparando para la misa del gallo de medianoche. Se conoce con este nombre, misa del gallo, a la misa que se celebraba a la medianoche del día 24 de diciembre, al comenzar el 25. ¿Por qué se le llama del gallo? Porque los romanos consideraban que el nuevo día comenzaba a la medianoche con el canto del gallo. Esa es la razón. Entonces, con el canto del gallo, aquí empieza un nuevo día. El día de la redención, porque Cristo se ha hecho hombre como nosotros. En Belén, en un establo sucio y oscuro, ha nacido un niño. Nadie se habría enterado si no hubiese sido por los ángeles que lo anunciaron a unos pastores que estaban en aquella región. Esta celebración de medianoche revela el sentido profundo y la trascendencia de este nacimiento. Habitaban en tierra de sombras y una luz les brilló. Hoy nos ha nacido un Salvador. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Esta traducción es la que se debe tener presente, porque como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, ¿verdad? Entonces, Jesús es la expresión del amor que Dios tiene a nosotros los humanos. Esa expresión común que a veces escuchamos, pasa a los hombres de buena voluntad, no, falsea completamente el sentido teológico de la expresión. A los hombres que ama el Señor, por eso ha enviado a su Hijo. Por eso el canto de entrada es sumamente emocionante. Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Hoy desde el cielo ha descendido la paz sobre nosotros. La primera lectura es la de Isaías, que nos ha acompañado durante todo el Adviento. Habla de la alegría en medio de las densas tinieblas de un pueblo deportado y desmoralizado, del nacimiento de un niño con títulos ilustres, de la promesa de un futuro de paz sin límites y de justicia y derecho para todos. Es la maravilla realizada por el celo del Señor de los ejércitos. Y la segunda lectura es la carta a Tito. Ha aparecido la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Es la revelación de un Dios que muestra su amor, que ofrece la salvación a todos. La Navidad del Señor endereza el curso de la historia y el sentido de nuestras vidas. El Evangelio de la misa esta de medianoche es el relato del nacimiento de Jesús de San Lucas. Curiosamente, Juan el Bautista nació en casa de sus padres, rodeado de sus vecinos. Jesús, en cambio, ve la luz en un establo, estando María y José fuera de su casa por la orden de inscribirse en un censo. Es un contratiempo, como sucede muchas veces a los pobres. Nadie se enteró de este nacimiento. Por el ángel del Señor, algunas personas consideradas de muy poca importancia
se enteraron de que este humilde nacimiento es el de un Salvador. Ciertamente toda la Biblia nos hablaba de que Dios se manifiesta en la debilidad, pero que su propio Hijo sea un bebé acostado en un pesebre, esto es inaudito. Como dicen los que les gusta el béisbol, es que aquí Dios la sacó del estadio. El propio Hijo de Dios en un pesebre, en un comedero del ganado, pues, ahí. La misa de la aurora es una prolongación de esta misa de la medianoche. Y la antífona de entrada dice: hoy brillará una luz sobre ustedes porque nos ha nacido el Señor, y es su nombre admirable, Dios, Príncipe de la paz, Padre perpetuo, y su reino no tendrá fin. La primera lectura de Isaías también. En ese niño que yace acostado en el pobre pesebre, despojado de todo, incapaz de hablar, los creyentes cristianos reconocemos al Salvador prometido, a la palabra por la que Dios nos habla y nos expresa su amor. La segunda lectura nuevamente es de la carta a Tito. Cuando ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre, que según su propia misericordia nos ha salvado, justificados por su gracia somos en esperanza herederos de la vida eterna. El regalo que Dios nos hace de su Hijo lleva consigo este otro regalo de la vida eterna. Y el Evangelio de Lucas nos presenta la alegría desbordante de los pastores que se animan: vamos derechos a Belén, vamos a ver qué ha pasado y qué nos ha comunicado el Señor. Y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hay un impresionante silencio meditativo de María. La escena es de silencio, contemplación, y todo se convierte en gloria y alabanza a Dios, que cumple todo como les había dicho. El Dios fiel. Finalmente está la misa del día 25 de diciembre, la misa del día. Es en realidad una confesión de fe de la Iglesia en la divinidad de Jesús. La antífona de entrada dice: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es un hombre mensajero del designio divino. Nuevamente Isaías nos ofrece la primera lectura. Cuando se tiene ante los ojos a un recién nacido en un pesebre, se puede medir la humildad de un Dios cuya fuerza se manifiesta en la debilidad. Se puede medir la humildad de un Dios cuya fuerza se manifiesta en la debilidad. Por eso dice Isaías: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la victoria. Sus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos. Al contrario de los ídolos mudos, dice: Dios habla. Durante mucho tiempo nos habló por medio de sus intermediarios. Ahora dice, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo. Jesús es la última palabra que Dios nos ha dirigido. Es palabra de Dios él mismo.
El Evangelio es el de San Juan, el capítulo 1. El Hijo eterno del Padre se ha hecho hombre. Hijo eterno del Padre se ha hecho hombre. La palabra por lo cual todo fue creado se ha hecho carne de nuestra carne. El que habita en el cielo ha acampado en nuestra tierra, como luz verdadera que vino al mundo y que nos da a conocer verdaderamente a Dios, a quien nadie jamás ha visto. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la confesión en la divinidad de Jesús. Este conjunto de celebraciones, aunque no se celebren todas juntas, constituyen la meditación profunda de la Iglesia del misterio de la Encarnación, que se hace realidad en el nacimiento de Jesús. Es una meditación sobre la promesa de Dios de enviarnos un Salvador. Meditación sobre el cumplimiento de esta promesa en Jesús como Emmanuel, el Dios con nosotros. Gozo desbordante al recibir el regalo de Dios Padre, que tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y el himno de laudes de Navidad explota en una especie de sentimiento profundo y dice: hoy grande gozo en el cielo todos tienen, porque en un barrio del suelo nace Dios. ¡Qué gran gozo y alegría tengo yo! Mas no nace solamente en Belén, nace donde hay un caliente corazón. ¡Qué gran gozo y alegría tengo yo! Nace en mí, nace en cualquiera si hay amor, nace donde hay verdadera comprensión. ¡Qué gran gozo y alegría tiene Dios! Todo esto es el sentido profundo de ese gozo de la Navidad, ¿verdad?, que nos presenta la liturgia de este tiempo. ¿Qué decimos de la solemnidad de la Epifanía, con lo cual se cierra el ciclo? La celebración de la Epifanía tiene que ver con el señorío de Dios. Dios es Señor, con mayúscula. La revelación bíblica más antigua habla reiteradamente de la extensión universal del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el creador de todo cuanto existe, el creador de todos y cada uno de los seres humanos. Por eso es Señor, es el Señor, de ahí el señorío. Este señorío de Dios, el reino de Dios finalmente, es objeto de una ardiente esperanza en Israel, a pesar de las vicisitudes de su historia. Nunca perdió la esperanza de este reino de Dios. ¿Qué es lo primero que proclama Jesús cuando llega? La presencia del reino de Dios en Él, en su persona. El pueblo de Israel se consideró pueblo elegido por Dios, nación santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Pero poco a poco fue comprendiendo con la revelación que de alguna manera este privilegio de ser el pueblo elegido pertenecía a todos los pueblos de la tierra. Que iba a llegar el momento en que de todos los pueblos de la tierra acudirían a Jerusalén para encontrar al Señor. Entonces se rendiría un homenaje unánime al Señor. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido allí. La tradición cristiana
ha recogido y asumido esta tradición y esta esperanza. La Jerusalén hacia la que marchan los hombres de toda raza, lengua y nación, por quienes el Todopoderoso ha enviado a su Hijo, no es una ciudad en esta tierra, sino que bajará del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria del Señor. Así lo presenta el Apocalipsis, ¿verdad? Baja del cielo como novia ataviada para celebrar las bodas con el Cordero. Una imagen hermosa realmente, ¿verdad? Y muy significativa. Textos hay a montones para hablar de esto. Uno de San Mateo. Les digo, dice Jesús, que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Otro, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y la segunda a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La liturgia de Navidad hace hincapié en la identidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios hecho carne. La liturgia de Epifanía celebra el mismo misterio de la encarnación bajo el aspecto de la manifestación del Señor a todos los hombres. Jesús ha nacido para toda la humanidad. Entonces, la celebración nos habla de unos magos venidos de Oriente para adorar al Señor recién nacido. Ellos son los que marchan a la cabeza de esta inmensa mayoría que camina hacia el encuentro con el Señor. Tras haber encontrado al Salvador después de un largo y penoso viaje, los magos se volvieron por otro camino, guiados ya no por una estrella, sino por el reflejo de la luz nacida de la luz verdadera, que brillaba ante sus ojos y que ahora iluminaba al mundo entero. El prefacio de la Epifanía lo dice bien claro: hoy ha revelado en Cristo para luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. ¿Alguna noción sobre las fiestas que se celebran dentro de la octava de la Navidad, la semana siguiente? La Sagrada Familia, que la vamos a celebrar justamente el domingo 26. Es una fiesta realmente reciente. Desde el siglo XVII fueron apareciendo en distintos países de Occidente o europeo asociaciones de la Sagrada Familia. El Papa León XIII, en 1893, les dio un estatuto común a todas las especies de asociaciones a lo largo de toda Europa. Les dio un estatuto común y les permitió celebrar una fiesta de la Sagrada Familia el tercer domingo después de Epifanía. En 1914, Benedicto XV trasladó esta fiesta al 19 de enero. Y en 1921 el mismo Papa la extendió a toda la Iglesia, pero la pasó al primer domingo después de Epifanía. Mire cómo ha ido de un lado para otro, ¿verdad? En 1969 el calendario de Pablo VI de la Reforma Vaticana la trasladó al domingo siguiente a la Navidad, que es como la celebramos ahora.
desde 1969, ya hace ratillo también, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que la fiesta de la Sagrada Familia, como está, es una celebración del misterio de la encarnación. ¿Por qué? Usted lo va a comprender. Si Jesús de Nazaret es el Dios hecho carne, si es verdaderamente humano, necesariamente debía tener una familia. ¿Ya? Entonces, celebrar la fiesta de la Sagrada Familia es, de nuevo, confesar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, como los demás judíos, después de haber estado en el seno de una mujer y en el pueblo que vivía según la ley de Moisés. Durante los años de su vida oculta, que son alrededor de 30, Jesús fue creciendo normalmente como los otros niños, en condiciones similares a las suyas. Recibió de sus padres y de su entorno la educación de un niño judío. En el seno de su familia aprendió las palabras de la lengua en la que más tarde habría de anunciar la buena noticia y revelar los secretos del Padre. Y en esa familia aprendió las tradiciones religiosas y civiles de su pueblo. Esto es lo que celebra la fiesta de la Sagrada Familia, que es humano, como cualquiera de nosotros. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. Madre de Dios es el título que las iglesias de Oriente y de Occidente dan a María en la plegaria eucarística y en las celebraciones de Navidad. Es que no se podría llamar de otra manera a María, porque Jesús su Hijo es Hijo del Altísimo. Así lo dice el ángel. Él será santo, será llamado Hijo del Altísimo. El pueblo cristiano lo comprendió mucho antes de que el concilio de Éfeso, el año 431, lo declarara solemnemente. ¿Cuál es la declaración de Éfeso entonces? Mire, el año 431, el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios, afirmando que entonces Dios tiene una madre. Por tanto, no condenemos la mitología griega que les atribuye una madre a los dioses. Así es el argumento de Nestorio, ¿no? Si la Iglesia condena la mitología griega porque dice que los dioses tenían una madre y ahora dicen María es la madre de Dios, ¿en qué quedamos? Ante esta afirmación de Nestorio, 200 obispos de todo el mundo entonces se reunieron en Éfeso, la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años según la tradición, y declararon: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Al hacer esta declaración dogmática, acompañados por el gentío de la ciudad que se lanzó a las calles, llevando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión. ¿Y sabe qué iban cantando? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De ahí viene esta plegaria. Es la respuesta del pueblo cristiano en Éfeso ante la proclamación del dogma de María, Madre de Dios. Y tantas veces la rezamos, ¿verdad? Es muy antigua. En Roma, después de esta declaración de Éfeso, el Papa Sixto III ordenó restaurar la antigua basílica
que desde el siglo IV se elevaba sobre el llamado Monte Esquilino de Roma, y la consagró a la Virgen María con el nombre de Santa María la Mayor. Esta es la primera iglesia dedicada en Occidente a la Madre de Dios, Santa María la Mayor. La antigüedad de la celebración mariana se ha constatado en las pinturas de las catacumbas de Roma, donde aparece el nombre Theotokos, una palabra griega que significa María, Madre de Dios. Las catacumbas, recuérdense, eran los sitios de reunión de los cristianos que vivían escondidos durante las persecuciones romanas. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es la primera fiesta mariana que apareció en Occidente hacia el siglo VI. En Roma se empezó a celebrar el 1 de enero, con ocasión de la octava de Navidad, pero entonces se le llamaba la fiesta de la circuncisión del niño Jesús. Con esto se opacó la fiesta mariana. Pero en 1931 el Papa Pío XI, para conmemorar los 1500 años del Concilio de Éfeso, recuperó la antigua fiesta mariana, estableciendo que se debía celebrar el 11 de octubre, que fue el día en que este Concilio de Éfeso proclamó la maternidad de María. En la reforma del calendario del Vaticano II, se trasladó nuevamente al 1 de enero, dándosele la máxima categoría litúrgica de solemnidad, con el título de Santa María, Madre de Dios. Bueno, como ven, es un periodo muy intenso desde el punto de vista de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Intenso igualmente en cuanto a lo que es los temas de reflexión, pero realmente si los llegamos a vivir a conciencia, ¿verdad?, teniéndolo presente, es un tiempo privilegiado de encuentro con el Señor. Eso ciertamente. Y debemos utilizar los medios que llamamos así mnemotécnicos, ¿no?, pedagógicos, la imagen del niño, nuestro portal, todo eso, ¿verdad?, nos debe ayudar. El rezo del niño, mire, popular, todo esto está alrededor de esta contemplación. Curiosamente, los famosos alabados que se cantan todavía en los rezos del niño, bueno, es una verdadera síntesis de la fe cristiana en esos misterios de la encarnación. Realmente son hermosos bajo ese punto de vista. Y el origen es una catequesis, ¿verdad?, que se daba a la gente más sencilla, que no sabía leer ni escribir, pero sí oía y podía cantar. Y por medio de eso aprendía todo esto, ¿no? Bueno, pues ojalá que podamos sacar el ratito para tener esta reflexión. Y en la medida de lo posible, los que podamos participar también en la Eucaristía, que como han podido darse cuenta, que ha quedado reducido a lo mínimo dentro de todo lo que la Iglesia tiene dentro de su liturgia. Muy bien, que pasen una feliz tarde.